Bien, queridos amigos, ya estamos de vuelta y como les decíamos al inicio de nuestro programa, pues ya se encuentra con nosotros nuestra invitada en el día de hoy, Camila Hasbún, psicóloga clínica, a quien le damos una cordial bienvenida para dar a conocer importantes noticias relacionadas con su especialidad. Bienvenida. Muchas gracias. Qué bueno tenerte por aquí y de verdad, antes de comenzar, tengo que hacer esto, aunque sea bien breve, para que las personas conozcan a esta joven licenciada en Psicología Clínica con una maestría en Neurociencias por la Universidad de Columbia. Posee formación nacional e internacional en neurociencias aplicadas al aprendizaje y la educación. Como parte de su práctica clínica, se especializa en evaluaciones psicológicas, diagnóstico y orientación para el desarrollo de proyectos de vida. Cuenta con amplia experiencia y formación en el área de investigación y neuroimagen y es miembro del equipo docente de la Universidad Iberoamericana, UNIBE. Así es que le damos de nuevo una cordial bienvenida, hablando de temas importantísimos para todo el mundo, que muchas veces tiene muchas cosas en su mente o no se llevan bien con el otro y no se sabe por qué. Entonces, acudan a las especialistas, ¿verdad? Así es que la primera pregunta, Camila, es ¿qué te llevó a combinar la psicología clínica con la neurociencia y la educación? Sí, yo diría que esa es una combinación tal vez un poco atípica para quien estudia psicología. Tenemos este concepto tan aterrizado de que la psicología es simplemente esta área más terapéutica, clínica, diagnóstica. Pero creo que mi personalidad me llevó un poquito a llevarla al área más científica. ¿Qué es la neurociencia? Exacto. Cuéntanos de la neurociencia, para que la gente entienda qué es eso. Claro. En mi orientación más a la parte científica, más relacionada con los datos, más que la parte, cómo aplicar la parte humana a todo eso y tratar de explicar ese tipo de cosas, entonces entré en un afán por conocer al cerebro. Que básicamente lo que hace la neurociencia es exactamente eso, cómo el cerebro y el sistema nervioso completo puede ser estudiado para explicar conductas tan complejas como amar, comer, caminar, tomar decisiones, todo lo que es el ser humano explicado desde una perspectiva biológica, psicosocial, y nos ayuda a entender el cerebro, cómo nuestro cuerpo funciona desde ese aspecto fisiológico y cómo, vamos a ver, cómo aplicar cosas prácticas de forma bien puntuales para poder utilizar esta ciencia transformada en la acción, básicamente. ¿Y cómo? Yo me pregunto ahora mismo, ¿cómo tú diriges algo que ni siquiera parece muy fuerte en una persona que tiene algún problema, ¿no? ¿Cómo tú penetras, para así decirlo, ¿no? en lo que es la neurociencia? Y la verdad es que no penetramos en la neurociencia. Pero ¿cómo tú lo entiendes, lo que le está pasando a esa persona? Sí, penetramos en la literatura. En la literatura nos habla de muchos patrones de funcionamiento cerebral. Cómo el cerebro funciona, cómo el cerebro procesa información, cómo el cerebro toma decisiones, cómo el cerebro comprende las cosas dentro del entorno, qué facultades tiene para poder ser utilizadas a nivel humano. Y toda esta ciencia, toda esta literatura, entonces se puede aplicar, no necesariamente para diagnosticar a una persona o para entender qué le pasa de forma puntual, sino para aportar ideas basadas en la ciencia a su vida, prácticas que le puedan ayudar a funcionar mejor, pero fundamentados en un argumento de, ok, de esta forma es que funciona. Y a esa persona en específico. Exacto. O en general. Porque no necesariamente tenemos que el cerebro funcione específico para cada persona, sino de manera macro, cómo el cerebro tiende a procesar información y cómo yo puedo aplicar ese conocimiento a diversas áreas según la persona, para el bienestar, para la parte de proyecto de vida, para la parte profesional. O sea, la ciencia del cerebro puede ser aplicada a todo y de manera global, obviamente dependiendo mucho del expertise de cada persona y cómo quiera utilizar la información. Perfecto. Bueno, otra pregunta es, ¿tú sientes que la salud mental está recibiendo hoy en día la atención que realmente merece?
Yo creo que la salud mental cada vez está mejorando. A ver, en generaciones pasadas estas cosas no se hablaban. Nuestros abuelos hoy todavía no entienden muy bien este concepto de en qué esto se basa y por qué es necesario. Porque no, yo no soy loco, yo no tengo que ir a... Exacto, tenemos este concepto bien todavía muy concreto de lo que es la salud mental y lo asociamos con centros psiquiátricos y cosas relacionadas con esas áreas. Pero a medida que se ha ido creciendo, yo creo que las generaciones, sobre todo ya generación de millennials hacia acá, han tenido una gran conciencia de la importancia de sanar heridas de otras generaciones y sobre todo de recibir toda esta nueva información que comienza a sanarlo si quieren tal vez traspasársela a las otras generaciones. Yo creo que todavía nos falta mucho, pero yo creo que estamos por buen camino. Sobre todo luego de la pandemia, la salud mental tomó un pico muy alto y una concienciación muy importante, sobre por qué deberíamos estar prestándole atención a lo que nosotros sentimos. No, y decidir una ayuda, ¿no? Porque normalmente lo que tú decías, la gente cree que si yo voy donde ti es que yo estoy mal, yo estoy como medio loca o lo que sea. Entonces la gente no quiere decirlo. No quieren decirlo. Pero vamos a hacerte esta pregunta. ¿Cuál es el trastorno psicológico más silencioso pero más común que tú ves en tu consulta? Bueno, definitivamente es la depresión. La depresión. La depresión es el diagnóstico más común y es más silencioso porque no siempre se manifiesta de la misma manera en todas las formas. Podemos ver depresiones muy funcionales, como podemos ver depresiones muy agudas, como podemos ver depresiones que causan otros tipos de situaciones a nivel físico, mental, etcétera, etcétera. Es muy silente porque no necesariamente la gente se da cuenta del patrón de síntomas. Cuando vemos cierto patrón de síntomas, si hacemos la suma, nos podemos dar cuenta que esto tiene un nombre, pero la gente generalmente sigue avanzando y trata de seguir tapando el malestar con ciertas situaciones alrededor. Pero eso aparece en un momento dado por alguna razón, de una pérdida, de lo que sea, y se mantiene o es algo que es de esa persona. Ambas cosas. Nosotros tenemos, y esa es parte de cómo la neurociencia nos ayuda a entender al ser humano, sabemos que el ser humano tiene de base una predisposición genética. Es decir, si yo tuve mis antecesores con situaciones a nivel de salud mental y muchas situaciones a nivel psiquiátrico, es muy probablemente que yo tenga una predisposición en el desarrollo de ese tipo de trastornos mentales. En este caso, la depresión. Depende de mi ambiente mucho, de qué tipo de apoyo yo he recibido, de cuánta inteligencia emocional he desarrollado, el tipo de padres que me criaron, de las comunidades en las que soy parte, un conjunto de cosas, mi alimentación, mi vida de ejercicio físico, todo. Entonces eso puede hacer que ese gen, esa predisposición, se detone o no se detone en el proceso. Entonces, por ejemplo, un detonante importante a personas que tienen cierta predisposición puede ser un evento negativo. Que su cuerpo naturalmente tiende a reaccionar más inclinado hacia esa forma. Pero si su ambiente lo ayuda y lo fortalece, puede ser que el proceso depresivo sea menos agudo, o puede más fuerte, o puede superarse. Pero la depresión puede venir, tiene un componente genético, pero también tiene un componente ambiental. Ok. Y por otro lado, ¿qué signos tempranos pueden indicar que un niño necesita apoyo psicológico? Un niño necesita apoyo psicológico. Deberíamos visualizar en qué aspectos primero necesita apoyo psicológico. Es decir, este niño tiene un área en la parte cognitiva deficiente, no aprende bien, está más lento que sus compañeros, siente que se retrasa en algunas áreas, lectura, escritura, atención, memoria. Entonces, esas son claves que nos ayudan a discernir cuando yo lo comparo con una media, con sus vamos a ver, con sus chicos del mismo curso, por ejemplo, son alertas rojas respecto a que por ejemplo, niño necesita por ejemplo, apoyo. Un niño pequeño hasta cierto punto que va a la escuela, pero la base del colegio, pero que es agresivo. Que cuando no le dan lo que quieren, explota. Y puede ser, eso es de llevar a un psicólogo. Podría ser. Muchas veces también este tipo de conductas están relacionadas con un tema de crianza, ni siquiera necesariamente con un trastorno. Pero hay muchos chicos, por ejemplo, en el trastorno del espectro autista, en el trastorno oposicionista desafiante, el trastorno
de atención con hiperactividad, estas conductas pueden ser más propensas a que ocurran. Pero el tema de los límites en combinación con el afecto, la estabilidad familiar, tiene muchísimo que ver en esos ataques de agresividad. Entonces, ese tipo de problemas de un niño que manifiesta todo esto, los primeros que deben ir son los padres, ¿no? Sí. Y después los Sobre niños. todo entre más chiquitos son Exactamente. los chicos. ¿Qué podríamos decirte cuáles son las señales más sutiles de que alguien necesita ayuda psicológica? Por ejemplo, que tú digas, no, ya eso no es para que tú tienes que ir a buscar ayuda. ¿Cuáles son esos temas, no? Lo principal es cuando nosotros sentimos que la sobrecarga emocional sobrepasa nuestra capacidad adaptativa. ¿Y qué significa eso? La capacidad de yo poder adaptarme al entorno. Cuando yo no estoy durmiendo, cuando yo no estoy comiendo o estoy comiendo de más, cuando yo siento que yo no puedo disfrutar o estar tranquilo en el día a día, cuando yo siento que mis emociones están teniendo control sobre mí y por lo tanto están teniendo control sobre mis conductas y están ocasionando problemas a mi alrededor. Estoy teniendo más situaciones a nivel de discusiones con los demás, estoy lacerando mis relaciones, me siento en un malestar constante, tensión muscular, estómago, cabeza. Nuestro cuerpo nos habla mucho. Ya cuando la capacidad o los síntomas sobrepasan mi función adaptativa, es hora inmediata de buscar ayuda psicológica. Y lo hacen, porque lo más difícil es que cuando vas bajando de todo ese problema que tú dices, se quedan como sin decidir, ¿verdad? Vamos a mejorar, vamos a este sitio. Tiene que ser ayudado por otro. Sí, casi siempre. Sobre todo las generaciones pasadas son las que se enchivan más. Ya mi generación y las generaciones que vienen tras mío, pues tienen una conciencia un poquito más alta y la tendencia es más alta a ir a la psicología. Entonces, nosotros, mi generación, es lo que jalamos a las generaciones pasadas a entender que eso que viven necesitan ayuda psicológica. Exactamente. ¿Y cuáles son las señales más sutiles de que alguien necesita esa ayuda psicológica? O sea, eso que hablamos es algo especial. Pero, ¿qué sucede cuando un cerebro de una persona atraviesa, por ejemplo, un trauma, un verdadero trauma, que rompe con todos los... Sí, en el cerebro podemos... Por ejemplo, una pérdida o algo. Como lo que ha pasado realmente con Jet Set, por ejemplo. Claro. Es un shock para nuestro cerebro. Para nuestro ciclo de procesamiento es un shock. Y lo que generalmente tiende a hacer el cerebro a nivel macro es de la forma que se ha podido explicar, que nuestras áreas más primitivas y las más dedicadas al procesamiento emocional es como que toman control y hacen un secuestro completo de nuestro cerebro. Y naturalmente comienzan a bloquear las funciones ejecutivas o las funciones frontales que tienen que ver con el pensar claramente, tomar decisiones, hablar de forma más tranquila. O sea, que se bloquean. El trauma tiende a bloquear las partes más juiciosas del cerebro. Ya. Por eso sentimos que nos desconcentramos. Por ese día del Jet Set nadie pudo trabajar. Nadie pudo pensar. Sí. Porque hubo un duelo, hubo un trauma en el cual el cerebro todavía no podía comprender este tipo de evento y por lo tanto es como que bloquea todos los aspectos a nivel racional que puede utilizar. Y para salir de ahí toma un tiempo. Exacto. Dime. Toma un tiempo. Dependiendo de cada persona también, sí. ¿verdad? Y sobre todo de qué tanto me afectó ese evento. Por ejemplo, yo no perdí a nadie en particular, pero si alguien perdió a alguien en particular, le va a tomar mucho más tiempo que a mí superar esa situación. Claro. Entonces, hay que concientizar sobre la necesidad de ese acompañamiento y de pasar los adecuados periodos de duelo en los casos de las personas que han tenido más cercanía en ese sentido. ¿El cerebro se puede reprogramar? El cerebro se puede reprogramar en el sentido de que puede cambiar en el aspecto de procesamiento. Es decir, nuestras conexiones neuronales son bastante plásticas. Es decir, si yo creo algo por toda mi vida, yo puedo a través de la repetición constante, a través del mismo autopensamiento, lograr creer otra cosa. En ese sentido se puede reprogramar. Si todos los días de mi vida me dijeron que yo no servía para nada, por ejemplo, y yo fui creciendo con esta idea y esto se convirtió en fuertes conexiones neuronales de que yo no sirvo para nada, en la adultez yo puedo crear conciencia y comenzar a crear un diálogo interno diferente a través de ayuda, a través de técnicas psicológicas que pueden
transformar esas redes neuronales en otras de pensamiento más saludable, para que el pensamiento automático sea, yo no sirvo para nada, pero hay cosas en las que yo sí puedo servir. Pero necesita ayuda, Sí. obligatoriamente. Generalmente, claro que sí. Sí. ¿Qué impacto tiene el uso excesivo de pantallas, por ejemplo, en los niños, en el desarrollo infantil? Sí. Esto es un tema... Es un tema es un tema vital ahora yo creo que a mismo. todo el mundo le preocupa un poco, pero todo el mundo, todos los padres lo dejan, porque es más cómodo, ¿no? Es más cómodo, es más difícil. Pero ¿qué tan malo pudiera ser? Sumamente nocivo. No se consideran adecuado tener pantallas Estoy de acuerdo, hasta por lo menos los 6 años. Y eso no lo están... Y después de los 6 años, entonces hay que tener ciertas regulaciones importantes. Para dar un teléfono a un hijo se recomienda que tenga al menos 13 años. Es lo más ideal. Pero las pantallas en esencia lo que están haciendo es reprogramando la capacidad que el cerebro tiene para prestar atención, sobre todo. Los niños cada vez se aburren más rápido. Exacto. ¿Por qué? Porque ¿No conversan? No. Los acomoda mucho en una dinámica que es muy cómoda para ellos porque les sirve. La tecnología le sirve al ser humano. El ser humano no le sirve a la tecnología. Entonces todo lo pone como en bandeja de plata. Entonces las constantes notificaciones, los constantes estímulos están reduciendo la capacidad que tiene este cerebro para mantenerse concentrado. Vemos a niños que ya no quieren razonar, que ya no quieren pensar, que se aburren rápido y hacen una rabieta, que necesitan este estímulo para regularse emocionalmente. Y esto está dañando la capacidad que tiene el niño para regularse de forma natural, que es la parte social, en el manejo del conflicto, en el razonamiento, en la frustración. Hasta en la pura conversación. Correcto. Hasta en eso, ni siquiera. O sea, ellos escriben, pero no. La verdad es que eso a mí me preocupa muchísimo y yo creo que los padres al día de hoy, aunque lo sepan, acceden a todo eso porque es más cómodo, ¿no? Y llegan, también los muchachos están tranquilos, están cada cual en lo suyo. Claro. No saben hasta qué hora de la madrugada están pegados a una cosa de esta. O sea, es realmente muy, muy difícil. ¿Cómo cultivar la inteligencia emocional desde temprana edad? Desde temprana edad. Es muy importante cambiar el diálogo tradicional que tenemos los padres de las comunes pelas, los gritos, la desregulación emocional con la que le hablo al niño. Yo tengo que estar muy controlado cuando le voy a hablar a un niño, cuando le voy a poner un límite a un niño. El niño tiene que entender que el problema no es él en su identidad, no es que tú eres malo, es que tú hiciste algo que no estuvo correcto y hay que modificarlo. Hay que fortalecer que puedan nombrar más sus emociones. El padre tiene que ser inteligente emocionalmente para poder liderar al niño en ese sentido. Eso era lo que hablábamos, pero del niño que te dije de problema. Exacto. O sea, sí, tienen que empezar por ahí. Nombrar emociones, aprender técnicas de autorregulación. Pero yo creo que son los mismos padres los que necesitan ir a la regulación emocional. Antes de, porque es que no saben manejarlo. Claro. Entonces, quizás se vuelve más complicado, ¿no? Claro que sí. ¿No es así? Bueno, y si pudieras cambiar una sola cosa en la forma en que educamos o cuidamos la mente, ¿cuál sería? Yo metería a toda la ciencia del cerebro de cabeza en nuestras escuelas. Es decir, comenzar a leer este tipo de literatura, a cambiar nuestros currículums basados en lo que la ciencia está diciendo respecto a cómo el cerebro aprende, a cambiar la dinámica tradicional de nuestras aulas, la forma en que generalmente abordamos a los estudiantes, de acuerdo a lo que nos está enseñando la nueva mentalidad, la mentalidad de crecimiento, el conocimiento a nivel cerebral, cómo esto puede ser aplicado en las aulas, que es lo más novedoso que trae la neurociencia ahora. Me parece fantástico, pero también lo sientes muy, muy lejano, porque realmente no hay nada que enseñe de lo que se refiere a todo esto que estás hablando. Bueno, yo soy una pionera, precursora en eso, por ejemplo, y he visto cómo impacta este conocimiento. Claro. Está un poquito lejano para tal vez este país o momentos donde, porque tenemos un tema importante a nivel de niveles socioeconómicos, diferencias sociales, o sea, niveles de educación. Eso hace un poquito más difícil la aplicación, eso es cierto. Por ejemplo, pero básicamente, ¿no? Sí, pero es posible, es posible sí. insertar estos conocimientos para cambios continuos y paulatinos.
Bueno, mira, nos están haciendo ya señas, pero yo tengo muchas preguntas que hacerte. Y de verdad me gustaría que cerráramos, ¿no? Con algo muy específico, muy especial para todos los padres que pudieran estar viéndonos en este momento, tanto para sus hijos como para sí mismos, ¿no? Porque a veces son los padres los que están fallando, ¿no? Claro. Y los hijos tienen que hacer lo mismo, ¿no? O sea, déjame saber a todo nuestro público televidente la importancia de poder tomar acción en cosas que vemos que están pasando, quizás con los propios hijos o con ellos mismos, para poder acceder a una ayuda. Necesitamos estar más presentes. Esa sería como la más importante. Necesitamos observar más, necesitamos sentarnos a la mesa, necesitamos por lo menos cultivar una vez al día con nuestros hijos en un momento donde no hay celulares, donde no hay ambientes. Necesitamos no solamente supervisar, necesitamos conectar con ellos. Solamente en esa dinámica y en ese estilo de vida que yo voy formando a través de toda esta urgencia en la que vivimos, solamente ahí vamos a poder observar. No solo observar, sino escuchar. Muchas veces reaccionamos ante la acción de los hijos, pero realmente si nos detenemos es que nunca los hemos escuchado, nunca los hemos visto. Estamos muy pendientes de los quehaceres y de las cosas que hay que lograr y de las notas, pero no de cómo se siente, de qué piensa, de qué está viendo, de con quién se está juntando, de qué le preocupa, de cómo se siente. Así es. A veces los adultos tendemos a que eso no es nada, eso no es nada. Sí. Yo tengo problemas peores y entonces eso lacera la capacidad que el adulto tiene para ver y accionar en esa dirección. Me parece súper interesante. Yo creo que muchísimos padres quisieran hacerlo, no toman la decisión adecuada y me gustaría que supieran que, bueno, que tú, por ejemplo, puedes trabajar todo lo que es eso, empezando por los padres, porque los padres son los que te dicen lo que está pasando. Y realmente me gustaría que las personas entendieran y supieran dónde pueden localizarte. Háblame de dónde pueden llamarte, hacer citas, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, yo soy Camila Hasbún, 809-870-4607, WhatsApp, llamadas y mi página de Instagram, @theneurospace.com, theneurospace.rd, perdón. Y ahí nada, consiguen toda la información y hablamos de todo este tipo de cosas de una manera muy práctica también ahí. Así es. Pues yo creo que es algo que va a llegar a muchas familias dominicanas, la importancia de ver de ellos mismos, ¿no? De cómo se manejan y también de sus propios hijos, porque ahí todo se ve. O sea, cuando los padres tienen problemas, también se refleja en los hijos. Claro que sí. Y todo eso se tiene que llevar, ¿no? A pararlo, porque todo eso va subiendo y puede ser cosas realmente que un niño se convierta en alguien diferente, ¿no? Con muchos problemas y su mente bastante, yo pienso, fea. Porque hay muchos padres que lo que hablan es le hablan mal, entonces van acumulando todo eso. Creo que estás dando muy buenas, interesantísimas recomendaciones y ojalá que pudiéramos volver por aquí para seguir hablando de otros temas, porque no es posible de un solo tema en el día de hoy. Pero ojalá que pueda seguir dando esas buenas ideas para todos los padres que a veces no se deciden a decir, no, este niño tiene algún problema, vamos a llevarlo, ¿no? Es necesario. Así será. Nosotros nos vamos a nuestra segunda pausa comercial y a nuestro regreso estaremos dándoles algunos consejos finales.